directamente en ambas páginas, Psicología Infantil y Terapia de Juego de este lado, y por acá Psicología Infantil Tijuana. Y yo me encuentro en la ciudad de Tijuana y yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica en el área infantil y atiendo a los niños y sus familias, donde cada niño viene acompañado de un adulto para poder atender pues su razón de consulta. Y también soy mamá de una niña un adolescente que ya tiene 12 y José que ya está a nada de cumplir 7 añitos. Y como lo viste acá arriba en la portada, hoy vamos a estar hablando acerca de los niños y las niñas desobedientes. ¿Por qué son desobedientes? ¿Qué podemos hacer para que pues nos hagan caso, para que puedan atender lo que en casa se les está pidiendo que hagan? Y qué estamos haciendo también a veces los adultos y estamos haciendo, quizá a lo mejor estamos pidiendo las cosas de manera adecuada, quizá a lo mejor no hay reglas también en casa, ya ahorita lo vamos a estar como platicando, ¿ok? Así que pues muchísimas gracias por estar aquí acompañándome como cada martes en punto de las 5 de la tarde. Primeramente, los niños desobedientes, a ver, tengo por aquí, híjoles, se me van acá, ay, la pantalla, muy bien. Primeramente vamos a revisar que los niños pueden ser o no desobedientes, porque quizá a lo mejor tú como mamá, tú puedes decir, mamá, quienes tenemos más de un hijo, a veces nos damos cuenta que todos los niños son diferentes y muchas veces pensamos que pues todos los niños deberían de comportarse igual, o quizá a lo mejor estamos haciendo alguna comparación de los niños con nuestros vecinos también, y a veces esto hace que... Ahora sí. Y a veces esto, como mamás, nos sentimos presionadas porque comparamos a nuestros niños con alguien más, yo te decía, con el vecino, con los compañeros de la escuela, quizá con nuestros sobrinos, o quizá a lo mejor con el otro propio hijo, con algún hermano de un niño que yo tengo, que no es tan obediente, y a veces eso me causa mucho conflicto. Y entonces, pues hay muchas situaciones en casa y yo quiero saber por qué todos los niños son diferentes y por qué unos obedecen más que otros, o por qué hay unos que sí son muy obedientes y por qué otros no. Y hoy quiero contarte que mucho de esta desobediencia, y lo voy a poner entre comillas, porque en esta página de Psicología Infantil Tijuana ya hay un video que ya está muy viejito, pero todavía la información es muy vigente, que nos habla acerca de por qué mis hijos, yo, Mónica, como mamá y como ser humano, mis hijos son desobedientes, y por qué te invito a que los tuyos también lo sean. La desobediencia, vamos a enfocarnos en que yo como mamá ahorita lo que quiero es que mi hijo me haga caso, que yo le doy una indicación y no la hace, y quizá a lo mejor de repente mi hijo es retador o es desafiante, o quizá a lo mejor me confronta, y pues no hablemos ya de los adolescentes. Ahora, hablemos por desobediencia, yo te decía, a todo esto que los niños hacen, que al final de cuentas no llevan a cabo una indicación que yo les doy. Pero también a veces los adultos decimos que son desobedientes cuando, si revisamos, quizá es un niño, si ahorita te dije es un niño desafiante, no es que no quiera hacerte caso, probablemente es un niño que piensa mucho y piensa de manera muy clara, o es muy lógico, muy analítico, y te está cuestionando por qué lo debe hacer, y no porque no lo quiera hacer, sino porque su cabeza está construyendo conceptos en su cabeza, por eso quiere preguntarte y necesita una respuesta. Y a veces los padres esto lo hacemos como una manera de desobediencia, porque no hay inmediatez del niño a que atienda estas indicaciones, y es ahí donde los adultos nos conflictuamos, y es donde vemos que hay niños que son más obedientes que otros. Me refiero a niños que hacen caso más rápido y que hacen lo que se les pidió, versus hay niños que lo hacen cuando quieren o no lo hacen, por ejemplo. Y además, cuando no lo hacen, yo te decía, me desafían, me levantan la voz, me contestan mal, o simplemente ya aquí en casa hay una discusión. Y la verdad es que porque unos niños sean más obedientes que otros, o unos más desobedientes que otros, mucho tiene que ver la personalidad del niño y la educación, la crianza que estamos haciendo nosotros en casa, la disciplina de los adultos, cómo la estamos manejando. Ahora, hay dos tipos de niños, hablando de la obediencia o de la desobediencia. Uno es, ya te platicaba yo, que porque unos obedecen más que otros, bueno, es que hay niños que su personalidad.
Y con personalidad me refiero, hablemos de alguna manera, si estamos hablando de niños desobedientes, hablemos que son niños que, por ejemplo, pueden tener el temperamento alto. Con temperamento alto es lo que se le conoce como el carácter fuerte. Y con este carácter fuerte, pues suelen ser más desafiantes, que te retan mucho más, y con retarte puede ser que tú les digas, recoge tu plato, por ejemplo, de la mesa. Y a lo mejor él te va a decir, pues no lo quiero recoger. Y de repente se queda tu hijo y a lo mejor hasta te queda mirando como diciendo, pues no lo voy a recoger. Y yo, como lo traduzco, me estás retando, me estás diciendo como, ven y recógelo a ver si puedes, o algo así. Que yo como adulto empiezo a construir una historia aquí adentro de mi cabeza, y muchas veces esto no está sucediendo. Entonces, por ejemplo, mi hija, que es adolescente, alguna vez yo recuerdo que ella tiene por tarea aquí en casa limpiarle la arena a su gato. Y un día que ella estaba muy cansada, ella se subió a su cuarto y me dijo, no la quiero limpiar. Y entonces yo estaba también ya muy enojada porque ambas veníamos de la calle, y entonces yo fui detrás de ella y yo le dije, ¿cómo que no la quieres limpiar? Baja a limpiarla, bla, 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 bla. Y entonces mi hija se voltea y me dijo, yo no dije que no voy a limpiarla, solamente dije que no lo quiero hacer. Y son dos cosas bien diferentes. Si me dejas descansar unos 5 minutos, bajo y le limpio. Y entonces me sacudió porque tenía toda la razón. Son cosas bien diferentes, y ahí es donde yo como adulto puedo interpretar que mi hija me está desafiando y que mi hija me está desobedeciendo, porque no hay inmediatez en lo que yo como adulto necesito que se haga ahora. Versus los niños, que también tienen un mundo aparte, y eso también depende, ya te lo platicaba yo mucho, de la personalidad, de la educación que tú estás, cómo estás enseñando, cómo estás disciplinando, y junto con la personalidad yo diría también con la edad que tiene el niño, porque no es lo mismo un niño de 3 años, no es lo mismo un niño de 6, no es lo mismo un niño de 10 o un jovencito de 13 años, ¿ok? Entonces, si hablamos de niños que son desobedientes, pensemos en niños de su personalidad, que ya dijimos que pueden tener el temperamento fuerte, que pueden ser niños que son desafiantes, que pueden ser niños que incluso te pueden confrontar. Esto que yo te platicaba de por qué lo voy a hacer, o por qué mi hermano no, pero él está sentado, y por qué a mí me dejas tarea más grande, y oye, es que estoy muy cansado, y es que, o sea, excusas para no hacerlo. Y es ahí donde esto se puede hacer muy más grande, y yo como adulto, insisto otra vez, lo que yo interpreto es, tengo un niño desobediente. Ahora, es cierto que dentro de la personalidad, muchas veces dependiendo de la situación que esté pasando un niño, muchas veces el niño, de acuerdo a su contexto, a lo que esté particularmente viviendo, puede ser que quiera ser el centro de atención y que justamente te esté retando, o que esté haciendo todo lo contrario a lo que tú le estás pidiendo, porque justamente está buscando que lo miren. Y aquí no voy a entrar en detalles porque esto habría que revisarlo con un psicólogo, con un especialista, para que tú puedas acercarte. Y los psicólogos, pues ahora sí que hacemos una entrevista con los adultos y vamos desmenuzando la situación, el comportamiento del niño, y muchas veces encontramos, la gran mayoría de las veces así tiene que ser, encontramos qué es lo que está pasando con el niño, y muchas veces otra vez nos damos cuenta que es la personalidad, nos damos cuenta que es la manera que los padres están llevando la disciplina, pero también tiene mucho que ver el entorno que está viviendo el niño. Y con entorno hay cosas que tú como papá no están en tus manos, pero que están sucediendo. Por ejemplo, quizá a lo mejor en la familia hubo quizá a lo mejor un duelo, quizá un familiar no está, falleció, y de repente es el niño, se suelta y entonces cambia su comportamiento, y otra vez yo como adulto pues estoy aquí en una situación donde otra vez interpreto que es un niño desobediente, ¿ok? Ahora, esta situación de que un niño sea que te confronte, que sea desafiante, que quiera llamar la atención, por supuesto que tenga el temperamento, el carácter fuerte también, quizá a lo mejor nos está hablando de un niño que es inseguro o que está confundido. Y puede ser que esté confundido y que se sienta inseguro por la siguiente el tipo de niño, la siguiente forma de por qué los niños son desobedientes. Y aquí sería la disciplina que yo estoy manejando en casa. ¿Cuál es mi forma que estoy enseñando, que estoy educando en casa? Aquí en la página ya hay un video que ya hace unas semanas para atrás, y búscalo en el apartado de videos o de lives, que dice, que habla sobre formas de crianza o estilos de crianza, algo así, y vienen los 4. Y de hecho la semana que viene vamos a estar hablando sobre muy particularmente la disciplina permisiva, que es justamente dar estos permisos. Y la verdad es que dar permisos está muy bien, solamente que los padres tenemos que aprender el punto de equilibrio, y hoy me voy a adelantar un poquito, pero vamos a profundizar más la siguiente semana. Entonces, la disciplina en casa puede ser que los adultos,
cuando los niños no se sienten seguros, que están confundidos, es porque no sé qué es lo que está pasando, no sé qué esperar, porque realmente los adultos no son muy claros. Y cuando digo que no son muy claros es porque los mismos adultos no nos estamos comportando claros. Y ahorita voy a dar como que te voy a dar un desglose. Entonces, los adultos no damos certeza, o sea, no hay nada seguro de lo que está pasando. Los adultos no estamos poniendo límites, y con límites me refiero a que los niños deben de saber cuándo hay cosas que sí se hacen y cuándo cosas que no se hacen. Aquí un ejemplo rapidito es que, por ejemplo, aquí en casa mis hijos, la regla es que hay que bañarnos de lunes a viernes, de domingo a viernes, esa es la regla. Y pueden tener el permiso de bañarse, por ejemplo, el sábado de no bañarse, perdón. Y yo quisiera que se metieran a bañar hasta el sábado, hasta que un día mi hija, la mayor, se le prendió acá arriba el foco y entonces ella dijo, pero como una regla en casa era, pues nos bañamos porque mañana hay clases, nos bañamos porque mañana pues los adultos trabajamos. Un día ella dijo, pero espera, si mañana hay clases y hoy es viernes y mañana es sábado, pues mañana es sábado y mañana los sábados no hay clases, entonces no es necesario que me bañe. Entonces mi hija dijo, ¿será que puedo descansar? Que ahorita te lo voy a platicar. ¿Y qué puedo hacer para ayudar a que un niño sea obediente? Entonces, aquí fue, es regla del domingo al lunes, porque si hay clases del lunes al martes, del martes al miércoles, del miércoles al jueves, y del jueves al viernes y del viernes al sábado, pues también sería, a menos que hubiera alguna situación especial, que también en consulta ya me sucedió, también recuerdo con un jovencito que no le gustaba bañarse justamente, pero no recuerdo si el sábado o el domingo tenían un evento muy especial y era un cumpleaños del abuelo donde había que ir pues con las mejores galas y eso incluía el bañarse. O sea, ahí mamá hizo una negociación con el joven donde el joven aprendió que es cierto, los sábados podía no bañarse, pero había días que eran muy especiales y tenía que hacerlo. Y el joven lo entendió. Recuerdo que era un jovencito de 13 años y de hecho llegó a consulta súper guapo con su moñito aquí, su camisa y muy formal porque era un día muy especial. Entonces, a veces los adultos no damos estas reglas, o sea, entendemos y quizá a lo mejor es algo que los adultos tenemos estos conceptos o esta administración del tiempo muy acomodada en la cabeza, pero la tenemos para nosotros, o sea, sabemos que los niños se deben de bañar, pero que se bañan porque es algo que se tiene que hacer, pero no les damos horario, no les damos después de, o sea, cuál es el momento que se tienen que bañar, o sea, me refiero si después de comer, si después de jugar, si después de cenar, si después de salir de paseo, si después de las clases de taekwondo, o sea, en qué momento hay que bañarse, ahora, cuánto tiempo hay que bañarse y después de bañarse que sigue, etcétera, o sea, no hay como una rutina estructurada, por eso es que los niños, y aquí en consulta me lo han dicho todos los niños, no es que no me guste bañarme, Mónica, lo que pasa es que a veces yo estoy jugando en el patio y mi mamá me quiere meter, pero en ese instante, y la verdad es que el juego allá afuera está bien divertido, o más si estoy jugando en el fraccionamiento con todos los niños de mi colonia y pues yo, o sea, y lo que al final entendemos es que los padres quieren cortar eso divertido que los niños están haciendo. Si están viendo la televisión, los padres quieren cortar y aquí siempre les hemos hablado del anticipar y del anticipar también ya hay un video que está muy reciente porque lo hemos hecho unas cuantas semanitas atrás, donde hablamos específicamente de la importancia de anticipar a los niños y es avisar a los niños cuando algo va a suceder. Y es parte de la rutina. Entonces, si yo le aviso al niño qué es lo que sigue, o sea, de las cosas que se tienen que hacer, los niños no es que sean obedientes, es que saben seguir indicaciones, saben respetar las reglas porque los adultos son muy claros, son específicos y hay una estructura en el día. Y de hecho de esto también platicamos la semana pasada cuando hablamos de la importancia o de cómo fomentar que los niños sean autónomos. Y es que los niños puedan hacer muchas cosas por sí mismos. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos una disciplina en casa no clara, muy suelta, no estructurada, los niños se sienten inseguros porque no saben qué esperar y no saben cómo comportarse. Y se sienten confusos porque a veces hay que bañarnos, a veces no tanto y a veces muy rápido, otras veces me dejan jugar, a veces es después de la cena, otras veces es en cuanto llego de la escuela, a veces es a medianoche y entonces yo ya no sé nada. Y es ahí donde el adulto sí, es que nos bañamos, sí mamá, pero ¿a qué hora? Sí, pero, y lo sé porque en consulta quienes han trabajado conmigo y creo que muchos profesionales así lo hacemos, hay una entrevista la primera vez que vemos a los padres y ahí es donde nos damos cuenta si hay o no una estructura y los padres, insisto, no hay rutina. Con estructura me refiero que hay rutinas
y o que al menos el padre sabe en qué momento se tiene que bañar, cenar, hacer tarea, etcétera. Y el resto de la tarde hay un desorden después de que llegan de la escuela, y más si los padres salen a trabajar y cuando regresan a casa es muy complicado mantener una rutina con el poco tiempo que puede quedar. Entonces yo te platicaba que hay dos tipos de situaciones por las que el niño pudiera tener conflictos para ser desobediente. Una, ya estuvimos hablando de la personalidad del niño, y otra también de la disciplina que está en casa también, y también hablamos de el entorno, de lo que está pasando alrededor, que no es... Eso está fuera de nosotros, que no podemos controlarlo, pero que también se suma a nuestra rutina, aunque la tengamos, pero no la visualicé. Como yo ahorita les puse el ejemplo de una familia que ha tenido un ser querido que falleció, quizá una mudanza, la llegada del hermanito, un cambio de escuela, quizá a lo mejor yo también me mudé de trabajo y ahora me transporto de una manera diferente, mi rutina es distinta, los horarios, etcétera. Eso también altera, y parece que no, pero sí es importante para que los niños sigan las indicaciones, porque ya hay una alteración en la estructura que tú ya llevabas y que es muy importante, que ahora otra vez el niño está en un modo donde está confundido porque las cosas cambiaron en casa. ¿Ok? Ahora, a veces los adultos, aquí es usual que en consulta los adultos platican: Mónica, es que tengo un niño desobediente, es que es malcriado, es que ya me agarró la medida, es que son niños manipuladores, por ejemplo. Y digo de manipuladores y desobedientes porque a veces no quieren hacer las cosas, pero te cuentan una historia o tratan de excusarse, etcétera, que nosotros los adultos lo vemos así como excusas, como manera de zafarse, como decimos en México, como de no hacer las cosas, sino poner otras cosas para no hacerlo. Y la verdad es que yo me atrevo a decir que los niños no toman la medida, son niños que no son manipuladores. Lo que pasa es que los niños siguieron con los hábitos que nosotros como adultos les enseñamos, pero que nunca les dijimos que había que parar, o nunca les avisamos cuando íbamos a reestructurarnos. Por ejemplo, otra vez, en el ejemplo de bañarse, porque esto es algo que como papás muchas veces lo veo en la consulta, que es algo que les conflictúa mucho, llevar un orden al momento de bañarse. Otra vez, si tu mamá o papá no tienes un momento del día en que tu hijo se debe de bañar, ya desde aquí es un caos, y el niño no es desobediente y el niño no te toma la medida. Lo que pasa es que yo, adulto, otra vez tengo un desorden en la administración de mi tiempo. Si tú como papá o mamá quieres que tu hijo se meta a bañar en cuanto llega de la escuela, súper bien. Si así te funciona, entonces llévalo a cabo. Solamente revisa, por ejemplo, si tu hijo sale de la escuela a las 2 y llega a casa a las 3, yo te diría que le dieras a lo mejor, pensando en una estructura, ahora sí que muy estructurada, vaya la insistencia, que llegue de casa para que desfogue un ratito de todo lo que fue la carga de la escuela en la mañana, y dale unos 10-15 minutos que se ponga a jugar, en lo que a lo mejor tú como mamá llegas, preparas la ropa, quizá a lo mejor la tina, o a lo mejor tú también descansas 5 o 10 minutitos, y después tú incluso te puedes ayudar de alarmas. Y alarmas en la consulta lo hacemos los papás, y no me dejarán mentir que cuando la alarma suena, yo se lo explico a los niños, cuando la alarma suena significa que el tiempo de juego se terminó, es tiempo de recoger y entonces te puedes ir a casa. Y a veces los niños me dicen: Mónica, es que yo no me quiero ir, y yo le digo: es que me encantaría que te quedaras, pero ya es el tiempo de otro niño y el otro niño también quiere entrar a jugar, pero con mucho gusto te puedo ver la semana que viene. Y entonces, ok, y entonces recogen sin ningún problema, suena la alarma, y a veces los padres son quienes se quedan más a platicar y los niños jalan rápido al papá, porque otra vez los niños es: ok, ya me dijiste que se acabó el tiempo de juego, o sea, ya hay que hacer otra cosa. Entonces, aquí es donde los adultos tenemos confuso este tiempo. Otra vez yo te decía, yo te diría que les dieras unos 10-15 minutos cuando lleguen a casa para descargar, porque ya hablamos también de la importancia del juego, y de eso también ya lo hemos visto en videos pasados. Si lo buscas por el título, es sobre la importancia del juego en el niño. Y otra vez, dale tiempo para jugar, para descargar. Después sí, dile que se van a meter a bañar. Quizás si el baño dura 15 minutos, por ejemplo, ahorita que el clima está súper bonito en verano, etcétera, le puedes meter juguetes, para que juegue ahí quizá a lo mejor unos 15-20 minutos también con una tinita de agua, y que sea un juego de agua, un juego con el agua, quizá a lo mejor en lugar de bañarse para los más pequeños. Y después, otra vez, cuando termine de bañarse, de ahí debe de seguir otra actividad, probablemente a lo mejor comer, quizá a lo mejor otros 15 minutos de juego, después sentarse a hacer la tarea, etcétera, pero todo tiene que estar como muy ordenado. Cuando tú nunca has llevado este orden, es muy probable que se te conflictúe, y entonces a veces los papás se estresan mucho y muchas veces dejan la consulta porque
pues no son capaces de llevar una rutina y entonces vuelve el caos. Incluso también a veces me han dicho, Mónica, es que las estrategias que nos dan no nos funcionan. Y cuando reviso, papá, es que no te has dado el tiempo de hacer una rutina y de seguirla. Y no son horarios que yo te pongo, papá. Usa los horarios que tú tienes y acomódalos. Si tu hijo se tarda 15 minutos en bañar, ponle 15. Si tu hijo se tarda en comer 20 minutos, ponle 20. Hay niños que se tardan una hora y tienen el tiempo para comer una hora, adelante. Pero al final tú estás administrando tu tiempo. Lo que tu hijo debe de saber es que debe de haber una estructura que sigue después de actividad, de cierta actividad, y debe de saber en qué momento esa actividad termina. Por ejemplo, el baño, aunque le guste mucho jugar, hay un momento donde va a terminar. Aunque no le guste bañarse, tu hijo va a saber que no puede salirse super flash, o sea, hay que lavarse el cuerpo, hay que lavarse el cabello, no lo sé. Me explico, o sea, todo tiene como un momento y un tiempo, pero otra vez tú necesitas de constancia. Y es que los adultos hemos generado tan malos hábitos donde tenemos un desorden o no administramos bien los tiempos, que es ahí donde pensamos que los hijos nos tomaron mala medida. Y es que otra vez, si yo en casa quizá a lo mejor todo el tiempo he llegado y a lo mejor nos acostamos un rato y a las 10 de la noche empezamos a correr, a hacer todo lo que queremos hacer, y a lo mejor tú dices, bueno, yo le quiero decir ahora que a las 5 de la tarde pues ya no nos podemos dormir a las 10 y que hay que hacer la tarea. No es que te tome la medida, es que hay que reestructurarnos y eso nos toma tiempo y necesitamos ser muy pacientes como adultos para que nuestros niños puedan, desde nuestra paciencia, empezar a trabajar. Otra vez, esto se requiere de tiempo y constancia y te prometo que funciona porque lo he visto en la consulta y de hecho yo también aquí en casa lo hago de esa manera y funciona. ¿Ok? Ahora, para empezar, ¿qué es obedecer? ¿Y cómo nos vamos a enfocar en este video? Porque yo te platicaba que hay otro video que ya está muy viejito por ahí en la página de Psicología Infantil, donde yo te decía que mis hijos son desobedientes y yo te invitaría a que tus hijos también fueran desobedientes. Pero más bien lo enfoqué a que los niños tienen que aprender a seguir indicaciones más que a ser obedientes. Cuando un niño es obediente, que eso fue realmente algo que nos enseñaron en nuestra generación, que fue escucha y haz lo que tu padre te está diciendo y hazlo ahora. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy tu madre y se acabó. Y en esos tiempos a nosotros no nos daban la oportunidad. Digo, sé que hay muchas familias que sí se las dieron, pero la gran mayoría de los padres pues era otro estilo de crianza, eran otros tiempos donde los hijos opinábamos muy poco o no opinábamos nada y teníamos que hacer las cosas de manera inmediata. Eso es lo que se le llamó la obediencia, como a atender las indicaciones sin preguntar, sin pensarlas, sin cuestionar, o sea, se tenía que hacer de manera inmediata, de tanto que ahora los adultos cuando no se atiende de manera inmediata es donde yo como adulto lo interpreto como un hijo desobediente. Entonces, lo indicado sería otra vez niños que piensan, niños que preguntan, niños que tienen dudas, son los niños que pueden seguir indicaciones más que ser obedientes. Muchas veces ahorita en estos tiempos, si seguimos criando niños obedientes, los niños obedientes son niños que no piensan, que no cuestionan y que probablemente sí te atiendan a hacer pues estas indicaciones de manera inmediata, pero como son niños que no piensan, no tienen criterio y no construyen pensamientos acá arriba, no construyen conceptos. Entonces, y ellos creen, que los adultos tenemos la razón la gran mayoría de las veces, y no es que siempre. Y muchas familias, todavía hay familias muy tradicionales que los adultos hacen, ellos son los que dan las indicaciones o que llevan una crianza muy autoritaria. Y aquí aguas papás, porque los niños que son muy obedientes, como no tienen pensamiento y por ende no tienen criterio, ellos van a ponerse en riesgo si es que hubiera algún adulto que se quiere pasar de listo y pudieran suceder cosas muy terribles. Entonces, lo indicado sería no que tu hijo sea obediente, sino que tu hijo pues ahora sí que te haga caso y que aprenda a seguir indicaciones y que las haga cuando se les pide. Y ahora sí que darles la importancia de explicarle por qué es importante que hagas esto que te estoy pidiendo. O sea, ¿por qué es importante que te bañes? Pues porque hoy fuiste a jugar fútbol y mira cuánto sudor traes, además hueles mal. Entonces, es una regla que todas las personas se bañan, punto. ¿Ok? Ya le expliqué, pero también le expliqué que después de comer te puedes meter a bañar.
¿ok? Y ya te expliqué que te puedes meter a bañar con algunos juguetes y después de meterte a bañar, pues puedes seguir jugando con tu juego o salir al patio o hacer la tarea, etc. Entonces, para todo hay un momento, pero el niño tiene que aprender y es saludable que el niño sepa que se involucre en el entorno. En consulta a veces llegan niños que no son, pues no sé cómo lo interpreten, pero es que cada niño debe ser muy autónomo, que quizá a lo mejor es muy arriesgado decir que es dueño de sí mismo, porque el niño es una persona, o sea, él tiene que estar envuelto en lo que está haciendo, tiene que estar enterado y tiene que saber por qué se tiene que hacer, más que usar, por ejemplo, amenazas o castigos, porque eso otra vez, eso no funciona. Entonces el niño te va a obedecer por miedo, te va a obedecer porque lo estás estimulando con un premio o porque lo estás amenazando, pero no va a aprender por qué se debe de bañar. Entonces, otra vez, es bien importante que los niños estén involucrados en su entorno, que estén involucrados con las cosas que les conciernen a ellos y porque deben de seguir indicaciones, porque van a hacer lo que tienen que hacer. Es importante que ellos lo sepan. Entonces, para esto, aquí me voy a adelantar, son niños que deben de tener permiso de pensar, permiso de cuestionar e incluso ellos mismos proponen, tienen opinión y otra vez ellos negocian y ellos pueden tomar decisiones y esto lo aprendemos en consulta jugando y es bien bonito cuando los niños lo aprenden porque los padres se abre la comunicación y cambiamos los castigos por las consecuencias, que al final las consecuencias es una toma de decisiones. ¿Ok? Ahora, quizá a lo mejor me dirás, Mónica, ok, ya me quedó clarísimo la diferencia, que a lo mejor sí ya empecé a hacer yo un checklist de lo que yo estoy haciendo pues también como parte de mi educación a mis hijos y entonces qué estoy haciendo yo para mis hijos, para educarlos. Ya quizá a lo mejor sé que tengo a lo mejor sí un niño, quizá a lo mejor que tiene el temperamento muy desafiante, quizá a lo mejor no sabía que no era desafiante, quizá a lo mejor era muy preguntón, que también es diferente, quizá a lo mejor también yo le cortaba mucho sus actividades, por eso es que no las quería hacer, pero quizá a lo mejor ya, Mónica, voy a empezar a darle tiempo para que tenga su tiempo de juego, su tiempo divertido en el baño, pues también jugando con agua, porque no tiene también que ser aburrido, etcétera. ¿Cómo podemos ayudar los papás a que los niños nos hagan caso? Ya ok, voy a ponerlas, quizá a lo mejor un tanto, no están ordenadas, vamos, pero todas son importantes, por alguna tenía que empezar. Es bien importante que los padres empecemos a poner reglas muy claras, muy específicas y que seamos constantes. Con reglas me refiero que, por ejemplo, en consulta, la manera en que lo trabajamos, los límites, así tal cual es, si sacamos un Jenga en la mesa, ponemos un pizarrón cerca y en el pizarrón escribimos las reglas del Jenga. Así es como lo entienden los niños y los padres aprenden a pedir y los niños aprenden a seguir indicaciones y aprenden a seguir a dar consecuencias, etc. Entonces yo pongo el Jenga en la mesa y pongo el pizarrón y entonces yo le digo al niño, la gran mayoría de los niños saben qué son las reglas y si no las saben yo se las explico. Las reglas son las cosas que sí podemos hacer para jugar Jenga y las cosas que no podemos hacer para jugar Jenga. Entonces vamos a empezar a poner las reglas. Y entonces es, papá, por ejemplo, ¿qué podríamos sí hacer para jugar Jenga? Entonces una de estas sería, pues para sí jugar Jenga sería que jugáramos aquí sentados. Ok, significa que sí podemos jugar sentados y significa que no podemos jugar de pie o corriendo, acostados en el suelo o salirse literalmente del consultorio o cerrar la puerta. Eso no lo podemos hacer. Entonces, donde sí podemos estar sentados en la mesa. Y entonces lo escribimos y al niño le queda clarísimo. Por eso ahorita la primera indicación sería, vamos a poner reglas claras, breves y practicarlo de manera constante. Entonces yo le decía a papá, imagínate que el Jenga, ya estando en tu casa, no es el Jenga, sino es la hora de meterse a bañar. Entonces tienes que ser muy claro al decirle que este es el momento de bañarse, dónde se da el baño, cuáles son el material que tiene que traer como su ropita, qué sigue después, etcétera. O sea, toda esta indicación que realmente no tenemos que soltar sermones, tenemos que ser muy claros, muy breves a la edad que tiene el niño y otra vez ser muy constantes, o sea, ya hacerlo hoy, hacerlo mañana, hacerlo pasado, etcétera. Y yo te platicaba al principio que mi hija un día dijo, no es necesario bañarme quizá a lo mejor del viernes para el sábado porque no hay clases o del sábado para el viernes. Esa parte no se la digas a tu hijo hasta que ellos crecen y se les prende el foco. Ahí es donde tu hijo incluso podría aprender a negociar, pero déjalo hasta entonces. Yo te diría que si ahorita no has llevado a cabo nada de esta de administración de tiempo,
le des el baño, ahora sí que lo pongas en regla, ahora sí que de lunes a domingo. Pero otra vez, papá, tú debes de hacer el compromiso contigo para que tú lo lleves a cabo, porque con un día que tú te retrases, otra vez vamos a caer otra vez en que tu hijo se va a sentir confuso, que tu hijo se va a sentir inseguro porque tú le dices una cosa y realmente estás haciendo otra, o porque le dices que sí y a veces no lo hace, y realmente a los niños les gusta mucho seguir indicaciones cuando hay mucha constancia porque eso les da una seguridad interna, y eso es muy bueno hablando de autoestima. Entonces es importante que los adultos seamos muy constantes y que lo estemos practicando otra vez todos los días. La que sigue. Es importante que a estas actividades que tú pongas, a esta estructura que tú hagas, por favor no le agregues los premios, por favor no metas castigos y por favor no amenaces, porque esto no te va a funcionar. Te va a funcionar por un periodo muy corto y después ya no, porque tu hijo otra vez vas a caer en estos hábitos donde tú crees que te está manipulando, pero tú le estás educando a tu hijo con premios. Entonces él no va a aprender que se tiene que bañar porque se tiene que bañar, porque pues ya tiene mucho sudor, porque está haciendo mucho calor, porque tiene que mañana ir a la escuela limpio, etcétera. Él eso no lo va a saber, él simplemente va a hacerlo porque tú lo estás amenazando, pero él no le queda claro que debe de hacerlo porque es algo que se hace, por ejemplo, después de ir a comer o quizá antes de irse a bañar, ¿ok? Entonces, cambia las consecuencias, cambia los premios y cambia las amenazas castigos, premios y amenazas, cámbialos por consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? También se lo explicamos a los niños en la consulta. Las consecuencias son las cosas que pasan la consecuencia es el resultado o es lo que pasa después de algo. Por ejemplo, si alguien de las reglas que yo escribí ahorita para el Jenga rompe esas reglas que ya las dijimos y las estamos avisando, pues por anticipado, y disculpen otra vez la insistencia porque con los niños hay que ser muy claros, habrá una consecuencia y la consecuencia va a ser que yo le diría a José, si tú te estás levantando y aquí la regla dice que hay que estar jugando y yo veo que te estás levantando, yo voy a pensar que tú no tienes interés en el juego y tal vez pierdas un turno, porque tú puedes irte a jugar allá afuera o irte a dar una vuelta y cuando sea tu turno, pues aquí va el jugador que sigue, el jugador que sí está. ¿Te gustaría que eso pasara? Y la gran mayoría de los niños dice, claro que no quiero que eso pase. Bueno, pues entonces hay que estar sentados. Y los niños permanecen sentados, pero yo tengo que ser constante y tengo que darle el ejemplo que estoy sentado. ¿Ok? Otro también es que yo como adulto no me debo de enganchar con el momento ni con el comportamiento del niño porque ahí es donde hacemos un caos. Y con esto me refiero que a veces el ejemplo que yo te puse con mi hija donde ella me decía, mamá, no quiero limpiarle al gato y yo la verdad es que me enojé y fui detrás de ella porque yo lo que entendí fue tú me estás retando y no lo quieres hacer. Ahora hay cosas que se tienen que hacer después de limpiarle el gato y al final eso es un atrasar o esto va a terminar muy mal. Y mi hija me dijo, es que yo solamente estaba expresando que no quiero hacerlo y si me lo vuelves a preguntar, claro que no quiero hacerlo porque no es divertido, pero no significa que no lo voy a hacer, así que déjame descansar y bajo a limpiarle más al rato. Y ella tenía toda la razón. Entonces aquí otra vez yo no debo de engancharme con la situación, no debo de engancharme con el momento, porque puede ser también que este momento sea un momento... me refiero que a lo mejor el clima esté muy caliente y cuando es un clima muy caluroso, que estamos a muy alta temperatura, es muy agotador para niños, o sea, para todas las personas. Estamos de mal humor, si estamos hambrientos, si tuvimos un mal día, si estuvimos mucho tiempo en el tráfico, si no hemos comido, si no tuve una buena noche, si no he dormido bien. O sea, esto todo hace también un contexto que hace que yo no me sienta muy bien y que me puedo enganchar con cualquier situación. Entonces, por favor, papá, no te enganches ni con la situación ni el comportamiento del niño porque puede ser que él otra vez esté irritable por alguna situación y tú no, y otra vez aquí es una lucha de poder y desafortunadamente ganamos siempre los adultos por la manera en la que llevamos las cosas y los niños salen perdiendo porque justamente están pequeños y porque no tienen el derecho de poder decidir. Otra situación también es que empecemos a abrir la comunicación y en este espacio yo se los he platicado todo el tiempo que hacemos videos, siempre la importancia de abrir canales de comunicación y esto es, padres aprendamos a escuchar y de hecho también creo que la semana antepasada estuvimos hablando sobre la importancia de escuchar a los niños y a las niñas, el por qué para que te des una vuelta. Los niños tienen derecho a ser escuchados, tienen derecho a poder expresar cómo se sienten y muchas veces eso no lo hacemos.
Entonces otra vez yo llevo una disciplina muy autoritaria, solamente le doy indicaciones, no escucho su parte, las cosas se hacen como yo digo, mi hijo no tiene opinión, etcétera. Y a veces, quizá a lo mejor hay papás que dicen, Mónica, a mí me funciona muy bien, por ejemplo, pensando en los adolescentes, entonces yo diría, papá, si tú crees que tu hija te está obedeciendo porque a lo mejor tiene 13 años y tú crees que está funcionando todo muy bien, esa de hecho sería una alerta, porque los adolescentes suelen ser lo que le llaman rebeldes, quizá contestones, y eso a veces los adultos, otra vez eso los adultos se nos conflictúa porque otra vez lo sentimos como un reto y entonces no nos estamos acomodando. Entonces es bien importante que los adultos tengamos otra vez este canal abierto de la comunicación donde yo como adulto escucho a mi hijo. Otra vez que aquí en la plataforma ya hay un video que está muy reciente para que te des una vuelta. Y ya casi para terminar, es bien importante que yo como adulto empiece a tener esta parte de cómo enseñar a mi hijo a seguir indicaciones. Tengo que hacerlo con el ejemplo. Y con el ejemplo me refiero a que yo como adulto tengo que ser amable. Imagínate que yo doy una indicación al niño, pero lo hago desde los gritos. Y a lo mejor empiezo también con insultos. Entonces no voy a esperar a que el niño también sea amable o que tenga un comportamiento adecuado conmigo o con las otras personas. Si yo como adulto pido las cosas gritando, si yo como adulto me desespero, si yo como adulto soy exigente y quiero que lo haga de inmediato, si yo como adulto no quiero que piense y quiero que piense en lo que yo necesito, etcétera, esto no es un buen ejemplo. O sea, yo necesito ser paciente, tranquilo, calmarme, tener un buen tono de voz y por supuesto necesito ser el modelador, ser el ejemplo de lo que mi hijo tiene que hacer. Por eso aquí es que imagínate que te dan, por ejemplo, en la escuela que tu hijo está pegando o que pega de manera muy constante. Entonces revisa qué estás haciendo con tu crianza. Probablemente tú estás pegando también como parte de tu crianza. Entonces tu hijo lo único que está haciendo es imitar. Y de verdad es que es increíble cómo muchas veces no necesitamos decir palabras, necesitamos enseñar con nuestro propio comportamiento. Entonces es bien importante que desde el tono de voz que usamos, desde cómo pedimos las indicaciones, desde cómo yo estoy escuchando, cómo tengo estos gestos o esta disposición con mi cuerpo para escuchar o pedir al niño y el mismo adulto, yo cómo me comporto. ¿Ok? Otra también es que en lugar de que des recompensas porque tu hijo se portó muy bien o porque hoy fue un buen niño, porque la verdad es que los niños son buenos todos, solamente hay que enseñarles, mejor en lugar de recompensa, mejor reconócele su buen comportamiento. O sea, los padres, la gran mayoría de los padres, hacemos énfasis en todo lo que está mal, todo lo que se equivocaron, todo lo que no hicieron, toda la parte negativa de lo que está mal hecho. Pero muy poco reconocemos los logros y a veces muchos padres dicen, pues no tengo que felicitarle porque esa es su chamba, porque eso es lo único para lo que tiene que trabajar, por ejemplo, sus buenas calificaciones. Y a veces es, ¿y cómo sabe el niño que está haciendo un buen trabajo? Si nadie le dice que está haciéndolo bien, que wow, mira qué bonitos dibujos, oye, qué rápido hiciste tu tarea, oye, tus notas fueron muy buenas, oye, mira qué ordenado tienes tu cuaderno. O sea, eso los niños no lo saben y nosotros los adultos creemos que ellos deben de saberlo, pero ¿cómo lo van a saber si yo no le enseñé qué es el orden? ¿Cómo van a saber que hay, no lo sé, como en la escuela que les enseñan a poner márgenes, cuándo usar pluma negra, cuándo usar pluma roja, etcétera? Ellos no lo saben. Me explico, entonces aquí es que otra vez nosotros necesitamos ser los modeladores de los niños y tenemos que reconocerles su buen comportamiento y tenemos que motivarlos a que lo siga haciendo. ¿Cómo motivarlos? Otra vez diciéndole, oye, eres muy bueno haciendo esto, eres muy amable, etcétera. En consulta, no me dejarán mentir quienes han estado trabajando conmigo que cuando hacemos una entrevista el lugar está ordenado y está limpio. O sea, el niño cuando se va, él guarda todos los juguetes, acomoda los bancos, me acomodan los cojines ahí, los libros van en su lugar, etcétera. Y muchas veces yo lo hago siempre, el de decirle, José, eres muy amable, José, agradezco tu gran ayuda, oye, eres muy buen ordenador de libro, oye, qué bien acomodas esos juguetes, oye, eres muy fuerte, oye, llegas muy alto, etcétera. Entonces los niños después, al escuchar todo esto, que la semana pasada hablábamos de autonomía, para que te des una vuelta,
el niño se siente, o sea, wow, me están reconociendo algo que estoy haciendo bien. Entonces, como se siente muy bien, quiero seguir haciendo más cosas que pueda yo seguir haciendo. Entonces, perdón, se escucha muy bien, se siente muy bien y voy a seguir haciendo para que me sigan diciendo. Entonces, otra vez, hay que motivarles, hay que reforzarles y hay que felicitar sus buenos comportamientos en lugar de hacer énfasis en todo lo que se equivocaron, ¿ok? Y es bien importante ya la penúltima, usa la palabra oportunidad. En consulta también lo hacemos como parte del juego. Cuando yo me equivoco me doy cuenta que me equivoqué. Y es bien bonito cuando los niños se equivocan y reconocen que se equivocaron. O sea, y ellos mismos buscan en dónde estuvo quizá el error, dónde se adelantaron, dónde quizá a lo mejor es cierto, no pensaron las cosas, etcétera. Y entonces aprendemos de las oportunidades. Para la oportunidad es indispensable porque los niños lo acomodan dentro. Me di cuenta que me equivoqué, me doy cuenta dónde y puedo pedir una oportunidad. Pero las oportunidades son muy especiales, las oportunidades solamente se dan una vez y por allá más adelante se da otra, porque cuando damos las oportunidades caemos otra vez en este desorden donde los niños pues ya no hay credibilidad por parte de los adultos. Entonces yo te recomendaría que cuando hablemos de niños que sí nos hacen caso, tú le des este beneficio de equivocarse, que le des esta parte de equivocarnos está muy bien. Incluso esto del equivocarse va de la mano con el manejo de la frustración, donde los niños aprenden que equivocarse está bien, pero podemos solucionar. La frustración es no logré lo que yo quería, pero y sí está bien que me enoje, y sí está bien que me ponga triste, pero puedo seguir solucionando y lo puedo seguir resolviendo. Es bueno para ellos. Y ya para cerrar, es importante que tú consideres la edad que tiene tu pequeño, que consideres sus capacidades y que consideres su entorno y su desarrollo. No todos los niños funcionan igual y con funcionar me refiero que tienen la misma perspectiva, la misma personalidad, el mismo entorno. Por eso es que incluso mamás que tienen más de un hijo son diferentes. Y aquí es cada niño reacciona de una manera diferente, cada niño trabaja de una manera diferente, lo entiende de una manera diferente, sigue indicaciones de una manera diferente. Entonces, más que obedecer, yo te diría que lo cambiemos por mi hijo sabe atender indicaciones. De hecho, en consulta, cuando los padres llegan y a veces esta es su razón de consulta, los padres suelen decir, es que tengo un hijo desobediente, o venimos a consulta porque X es muy desobediente y no hace caso. Y yo, qué diferente es decir que es desobediente, porque a veces decir que es un niño desobediente ya estamos poniendo una etiqueta. Y es adelgazar mucho la autoestima de los niños. Entonces, más bien yo le pregunto a los niños, a ver qué pasa. Cuando mamá te dice que te metes a bañar y tú no te bañas, ¿por qué no lo haces? Pero soy muy específica y muy clara en esa actividad que se debe de hacer y que no se está haciendo. Y ya es cuando profundizamos en la plática o en el juego con el niño y es donde me dice, bueno, es que no me quiero bañar porque pues mi mamá me apaga la televisión y yo estoy jugando o estoy con mi amigo conectado y no me quiero desconectar. ¿Y qué pasaría si mamá te dijera que te das 5 minutos más? Tú terminas tu juego y en 5 minutos más el juego se cierra y te metes a bañar. Y entonces, pues sí, eso me gustaría mucho. Claro, otra vez que el niño otra vez a los 5 minutos para seguir esta rutina, seguramente va a haber muchas situaciones, pero cuando el niño tiene certeza de que hay 5 minutos más, el niño le apura y cierra. A veces incluso puedes hacer una pausa, métete a bañar, sales y puedes continuar jugando. Y de verdad es que el niño hace la pausa. Y lo sé porque lo he visto en la consulta y yo lo practico con mis hijos. Otra vez, algunas veces no funciona porque ya platicábamos, puede ser que esté cansado, puede ser que esté hambriento, que sucedan situaciones de afuera que no están en mi control y que eso haga también que el niño esté un tanto irritable y que también yo como adulto quizá a lo mejor en algún momento pierdo la razón. ¿Ok? Así que yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Sandra Bravo dice saludos. Carmar dice, mi hijo de 7 años de edad me dice que él porque va a recoger su plato, que yo lo tengo que sacarlo. Y le digo que no, se le van a caer las manos si tú lo sacas o sí. Dice, yo realicé un rol de actividades desde que despierta hasta que se duerma con dibujos y lo pegué en su cuarto. Sí, de hecho, Mar, eso es lo que nosotros hacemos en la consulta, es una tabla de responsabilidades que de hecho la semana pasada cuando hablábamos de autonomía, allá les estuve haciendo una publicación con tablas de responsabilidades, así lo buscas en Pinterest y hay diferentes maneras de poder hacer esta tabla para que los niños puedan seguir indicaciones y justamente es este orden de las cosas, de las actividades que tienen que hacer.
Revisa muy bien, Mar, papá, mamá, si quizá a lo mejor aquí como adulto no le estoy metiendo tiempo de juego. Acuérdense que los niños, es indispensable que los niños jueguen porque es la manera de descargar, de bajar el estrés, la manera de comunicarse o la manera de decirte que la están pasando mal. Entonces, aquí es así como los adultos de repente se salen a fumar un cigarro, las mamás de repente quiero platicar con una amiga para desahogarme, me salgo a correr para que se me baje el estrés. Bueno, los niños juegan de manera natural, es algo natural de los niños y es saludable y está bien hacerlo. Entonces, revisen si a lo mejor están cargando de demasiadas actividades que no hay tiempo para jugar y esa ya sería otro tema para el live también cuando cargamos a los niños con muchas actividades extracurriculares, porque en consulta he tenido niños que hacen 2, 3 actividades en la semana y hay actividades que son de 2 a 3 días a la semana, más catecismo, más psicólogo y los niños no tienen tiempo para nada. Este ya sería otro tema, pero sí es importante, como lo pusiste, Mar, una tabla de responsabilidades. Ahora, ¿cómo funcionaría la tabla? Porque dices, a lo mejor es que mi hijo no lo quiere hacer. Otra vez, el que tú lo pongas, Mar, en el dibujito no significa que tu hijo va a decir, mi mamá me lo puso y entonces yo lo voy a ir a hacer porque es muy divertido. O sea, si me preguntas, niño, yo quiero ir a jugar o quiero levantar el plato con el que acabo de comer, pues claro que me voy a levantar y me voy a ir a jugar. Pero otra vez, mamá, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, sería que cuando es tiempo de comer, es tiempo de comer. ¿Qué sigue cuando terminaste de comer? Recoges tu plato. Por ejemplo, aquí en casa se recogen los platos, el mantel va y se sacude y se guarda en su lugar. Y cuando es antes de comer, ya sea mi hijo o mi hija me preguntan, mamá, tengo hambre, ¿en qué te puedo ayudar en casa? Esa es una regla, porque a veces al principio, Omar, también aquí en casa era mi hijo, me estoy muriendo de hambre, y creo que se los compartí la semana pasada, que mi hijo me decía, mamá, me estoy muriendo de hambre, ¿y tú qué haces sentada en el sillón si yo me estoy muriendo de hambre? Porque no estás preparando la comida. Y fue espérame poquito, yo también soy una persona y también me canso. Y cuando llegamos de la calle también quiero tomarme unos 5 minutos, quitarme los zapatos. Entonces, me encantaría que la siguiente vez que quisieras comer, mejor me preguntaras qué puedes hacer para que la comida esté más rápida. Y eso es algo que hago con mis hijos ahora y ellos se incluyen en lo que yo estoy haciendo para cocinar para que esto sea más rápido. Porque al final de cuentas esto es cooperar, no es ayudar. Y cuando vivimos todos en casa, cooperamos. Entonces hay cosas que también los niños en consulta aprenden, que hay cosas que no son divertidas, pero se hacen porque se tienen que hacer, como lavarse los dientes o levantarse en la mañana o ponerse el uniforme. Es indispensable. Y no es que sean desobedientes, otra vez acuérdense, si en la mañana, ahorita que está haciendo frío, quizá a lo mejor es, pues está bien rica la cama, me dice mi hijo en las mañanas, pero ¿por qué? Pues es que está haciendo frío y es que dormimos con pijama bien calientita y más si nos dormimos tarde, pues claro que no nos queremos levantar en la mañana, pero qué diferente es que te vayas a dormir porque ya lo experimentaste levantarte tarde, ¿verdad? Entonces el niño lo entiende. La otra sería, Mar, que lo tomes de la mano, que le des el plato en las manos a él y lo acompañes de la mesa al lavabo a poner el plato ahí y listo, ¿ves? Qué fácil lo hiciste, te felicito, lo hiciste muy bien. ¿Te acuerdas que yo ahorita en las indicaciones te decía, en las recomendaciones al final era, vamos a enfocarnos en todos sus logros, él motívale, refuérzale y reconoce todo lo que él hizo, enfócate en las cosas negativas, ¿ok? Eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Dice Gabriela, saludos, ¿ok? Dice, sí soy. Y mi hijo me dice que no le gusta, que le grite, que lo regañe y tiene mucha razón y trato de ya no hacerlo. Hay que tratar de ya no hacerlo, Carla, porque en consulta, cuando hablamos de las emociones, la gran mayoría de los niños les entristece mucho que les peguemos y que les regañemos. Eso es lo que ellos dicen. Más que sentirse enojados, se sienten tristes y sentirse tristes es un sentimiento de los niños donde a veces ellos lo asocian al ya no me quieren o ya no soy una persona, no soy un buen niño, no soy valioso. Y a veces ellos piensan que lo merecen. Entonces, si ellos piensan que merecen este trato, imagínate, puede ser el blanco de un niño buleador. Entonces, esto aquí es bien importante otra vez. Yo ahorita te platicaba que necesitamos dar el ejemplo y necesitamos educar desde nuestra paciencia. Otra vez, los niños son niños, el cerebro se termina de construir hasta los 25 años. Entonces, si tú tienes un niño de 7 años, todavía le falta muchísimo y necesita aprender. Entonces, no es suficiente con ponerle el dibujo para que él sepa que se tiene que hacer. O sea, él tiene que saber cómo se hace y debemos nosotros aparte darle la indicación en qué momento se hace. O sea, se hace a las 3 de la tarde y ahí se lo puedes poner, tenerle un reloj a un lado o ponerle alarmas como yo te platicaba, ¿ok? Así que
No sé si en la otra página de psicología infantil, porque no veo que me estén escribiendo para ver si hay alguna pregunta, o por aquí podemos cerrar. La siguiente semana ya es semana de Pascua y la semana que viene vamos a dar un live que vamos a estar hablando. Creo que sobre la importancia, sobre la crianza permisiva, y vamos a hablar más a detalle acerca de papás que damos muchos permisos y que hacemos pocas reglas, qué es lo que está pasando con nuestros niños, qué está pasando con la crianza y cuáles serían los beneficios y cuáles serían las consecuencias a corto y largo plazo. Así que, pues nada. Sandra, a Gabriela dice muchos saludos y muchas gracias. Sandra, herramientas muy valiosas con muchas aplicaciones. Gracias por este tema. Pues muchísimas gracias por acompañarme y compartan para que los papás y otras mamás estén en el mismo canal y pues esto vaya mucho más fluido en la crianza con nuestros niños y nuestras familias. Así que les dejo un saludo gigante y nos vemos la siguiente semana.